en esta computadora. Bien. Entonces les decía, este ejercicio está por sustitución, porque en realidad lo que queremos hacer es, bueno, alguien tendría que visualizar de que si asociamos los dos primeros términos y separamos, porque este es el común denominador de ese polinomio, si yo saco común denominador, vuelvo a la misma expresión anterior. ¿Por qué asociamos así? Porque si en el numerador sacamos factor común x, nos va a quedar x cuadrado más 1. Y en el denominador tengo 1 más x cuadrado. O sea que estos dos se cancelan. Y la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Por lo tanto, yo puedo separar ahora en esas dos integrales. Y usted verá que esta sí es inmediata, porque la integral de x diferencial de x es x cuadrado sobre 2. Y esta es la derivada de ¿quién? Del arco tangente de x. Más la constante. ¿Vieron? Parece difícil al principio. Hay otros métodos de composición en fracciones simples, método que no hemos visto todavía, pero más adelante. Y eso nos lleva a confundirnos a veces y elegir un método que no está mal, sino que es más largo. En este caso es bastante corto y se trata de solamente un artificio. No es un artificio, en realidad es tener la visión de que si yo separo puedo factorizar y simplificar. Eso es. Yo sé que es difícil al principio porque esto me pasaba a mí cuando yo empecé a resolver ejercicios, cuando vi análisis matemático, bueno, alguien me explicó cómo debería obrar en estos casos. Ese es el ejercicio. ¿Se entiende? Sí, profe, era muy fácil. Era muy fácil. De la misma forma, yo le podría poner un ejercicio, inventar un ejercicio, a ver, la integral de x cuadrado, diferencial de x sobre, vamos a poner x menos 1. Entonces, el método de sustitución, si yo sustituyo esto, no me sirve de nada, porque la derivada no me va a simplificar el x cuadrado. Si yo elijo el x cuadrado como 1, la derivada me da 2x, pero acá hay una resta, no puedo simplificar. Entonces pareciera que es un poco difícil. Bueno, ahí está, como les decía, ese otro método que vamos a aplicar más adelante. Pero acá hay un artificio matemático que dice que yo al x cuadrado le puedo restar 1 y le puedo sumar 1. Entonces agruparía x cuadrado menos 1. Entonces agruparé x cuadrado menos 1. ¿Y por qué? Porque x cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. ¿Dividido en quién? En x menos 1. X menos 1. Entonces, Y ahí se va x menos 1. ya al haber separado, simplificamos y ya me queda una integral inmediata. Más, esto sería diferencial de x, perdón, más la integral de 1 diferencial de x sobre x menos 1. Entonces, esta ya es directa. La integral de x es x cuadrado sobre 2, más la integral de 1, que es x, más la constante, todavía no lo ponemos porque todavía nos falta integrar esta partecita. Y esto también es casi directo porque la sustitución sería que esto sea u. De tal forma que si u es x menos 1, la derivada de u es 1, diferencial de u, la derivada de x es 1, menos 0, la derivada de 1 es 0, diferencial de x. Entonces nos queda diferencial de u sobre u, que es logaritmo de u. ¿Se entiende?
Esta integral entonces va a quedar la integral del diferencial de u sobre u. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque el diferencial de x es igual al diferencial de u y x menos 1 lo llamamos u. Entonces esto es el logaritmo natural de u. O sea que esta integral nos va a dar el logaritmo natural de u. ¿Pero quién es u? X menos 1. X menos 1. Más la constante, que no la deben olvidar nunca. Porque conceptualmente la integral tiene infinitas soluciones, infinitas primitivas que dependen o difieren de una constante. Fíjese que son artificios matemáticos. Aquel había que agrupar directamente para factorizar. En este, visto así, no pareciera, y ese artificio de restar uno y sumar uno, en medio traído de los pelos, pero es válido porque menos uno más uno es cero, se cancela, y la suma es asociativa, por lo tanto está permitido y es legal distribuir el denominador. Que reitero, alguno cuando está y ya tiene todos los métodos y los ha aprendido, a veces encara, no digo mal, sino va por el camino más largo. Pero la solución es la misma. La pregunta es, ¿está bien lo que hice? La verificación es muy sencilla porque supuestamente a esta altura ya sabemos derivar. Entonces, cuando nosotros derivamos esta función, decimos, a ver, vamos a probar. Y prima, bueno, la derivada de x cuadrado sobre 2 es un medio, que es la constante, y la derivada de x cuadrado es 2x, por lo tanto, los dos se simplifican, más la derivada de x, que es 1, más la derivada del logaritmo de algo, que es 1 sobre ese algo, por la derivada de lo que está dentro, que es 1, más la derivada de la constante, que es 0. Entonces me quedó x más 1 sobre x menos 1, cuyo común denominador es x menos 1. Acá tengo denominador 1. Si quieren, pueden decir esto dividido en este 1, x menos 1 dividido en 1 es x menos 1 por x. X por x menos 1. Más esto dividido en 1. X menos 1 por 1 es x menos 1. Más, y x menos 1 dividido en x menos 1, 1 por 1, 1. Entonces este 1 con este menos 1 se cancela. Este x por este x me queda x cuadrado. X por menos 1 es menos x. Después dice más x. Y abajo dice x menos 1. Entonces el menos x con el más x se va. Y me queda x cuadrado sobre x menos 1. Bueno, como verán, está verificado que si yo a esa función la derivo, me da. En la anterior lo mismo. Derivar esto, bajar el 2 y simplificar el 2, me queda x, la derivada de arco tangente es 1 más x cuadrado, más la derivada constante que es 0, y acá cuando sacan común denominador, es 1 más x cuadrado dividido en 1 por x, entonces me queda x por 1 más x cuadrado, más 1, porque esto viene, esto da 1, y al distribuir obtenemos el x cubo, x por x cuadrado, más x más 1, sobre 1 más x cuadrado. Eso no cabía duda. Bueno, cabe la duda porque a veces me puedo equivocar. Lo único que hago es derivarlo y una vez que lo derivo, verifico que eso está bien. Las calculadoras, voy a traer la otra calculadora que es la 570.
nuevo. La calculadora en esta parte no me sirve mucho, pero hay calculadoras como esta, que si ustedes observan, tiene el signo integral al lado de dice calc. O sea, en esta tecla dice integral. Pero es la integral definida, entonces no nos sirve a nosotros, no nos sirve. Yo para verificar derivo y me fijo si está bien, que no es tan difícil. Ahora podría, sabiendo ya la integral definida, verificar para un par de valores, o sea, integrar entre 1 y 2. Y eso, bueno, todavía no hemos visto qué es, pero les adelanto que en el caso de la gráfica, sea cual fuere la función, supongamos que esa función tiene una forma así, bueno, entre 1 y 2, lo que voy a calcular es cuánto vale la superficie esa. O sea, dado una función cualquiera, esa es la función, tiene una gráfica X, si yo integro entre 1 y 2, lo que voy a hacer es calcular el área que hay sombreada entre la curva y el eje X, este es el eje X, este es el eje Y, y me permite calcular el área sombreada. Esto es lo que viene después como integral definida. Entonces, yo integro, llego a la función, evalúo entre 1 y 2, entonces la calculadora reemplaza primero por 2, después reemplaza por 1 y resuelve y me da el área, o sea, la superficie que corresponde a eso. Entonces yo podría tomar la integral esta, evaluarla entre 1 y 2 y ver si me da el valor que corresponde a eso, que lo podríamos graficar qué tipo de función es. Yo les voy a compartir ahora la pantalla. Si bien no es todavía, no hemos llegado a ese tema, pero para que vean ustedes, compartir pantalla, vamos al Graphmatic. Entonces ponemos i igual, abro un paréntesis, y el numerador es x cubo. Yo no tengo acá la tecla, tengo mal la tecla de elevar, no está, ¿cómo se dice? Está mal el teclado, está desconfigurado. Entonces yo lo que hago es pongo x, eso sería el x al cubo, más x más 1, disculpen, pero esta máquina, la otra máquina, está mejor, y eso dividido, abro un paréntesis, en el denominador dice 1 más x cuadrado. 1 más x, obviamente, por x. Entonces ahí estoy planteando la función x al cubo más x más 1, todo dividido en 1 más x al cuadrado. Cuando graficamos eso, nos da esta curva. Apenitas una curva. ¿Sí? Fíjense la forma que tiene. Obviamente podemos alejarnos, ¿sí? Y observar que es casi una recta, que tiene una pequeña curvatura ahí cerca del origen. Nos acercamos un poquito. Nos podemos acercar más. Y ahí está la integral. Ahí arriba está la integral. Pero cuando integra, me pide integrar, por ejemplo, entre 1 y 2. Entonces yo hago clic en la flecha y con el cursor digo, voy a barrer desde el 1 hasta el 2. Pero tengo que ponerme en la curva. Desde allí, 1 hasta 2. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Desde este valor. No importa el pulso si les da mal o bien. Porque aquí abajo dice integrar desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Si me hubiera puesto 1,001, lo corrijo con el teclado. Y ahí integro entre 1 y 2, entonces me va a resolver cuánto vale toda esta superficie. Fíjense que ahí dice abajo resultado, está muy pequeño, dice el resultado es 1,8218. Cosa que es lógica. ¿Por qué? Porque 1,8
Fíjense que la superficie que hay acá es un cuadrado de 1 centímetro cuadrado, y si tomamos hasta acá arriba hasta el 2, tenemos 2 centímetros cuadrados. Y no es 2 centímetros cuadrados, es menos de 2 centímetros cuadrados, por eso da 1,8218. Para eso nos va a servir el cálculo de la integral definida. Esto así, que a mí el graficador ya me dice que da ese valor, si yo aplico en esta función que tengo acá, reemplazo por 2 y después reemplazo por 1, y hago la resta de 2 menos 1, porque va desde 0 hasta 2 y después resta de 0 a 1 y me da la diferencia. Tengo que obtener el mismo valor. O sea, en la calculadora, dada esa integral, si está bien, yo tendría que poner, abrir un paréntesis, poner x al cuadrado sobre 2. En este caso, voy a dejar de compartir. El valor que me da es 1,8218. Son unidades cuadradas. Voy a dejar de compartir para que se vea lo que estamos calculando. Entonces, lo que hacemos es reemplazar primero por el extremo superior y después por el extremo inferior. Entonces decimos 2 al cuadrado sobre 2 más arco tangente de 2, y a eso le vamos a restar, ya la constante desaparece, valuado en 1, o sea, 1 al cuadrado sobre 2 más arco tangente de 1. Eso es tomar la función y cuando hacemos integral definida, evaluarla en los dos extremos y hacer la diferencia. Ese cálculo, bueno, x al Profe, cuadrado. después lo reemplazamos por 1, por la parte inferior. Claro, primero reemplazamos la x por 2, 2 al cuadrado sobre 2 más arco tangente de 2, y le restamos la misma expresión, pero evaluada en 1. 1 al cuadrado sobre 2 más arco tangente de 1. Bueno, 2 al cuadrado es 4, dio en 2 es 2, y acá tengo un medio. O sea que ese 2 menos un medio, ¿sí? Son 3 medios. Y voy a tener arco tangente de 2 menos arco tangente de 1. La calculadora, dijimos entonces que serían 3 medios más inversa tangente de 2 menos inversa tangente de 1. Y no me da. ¿Por qué no me da? Porque tengo que ver el modo. Es en radianes. Entonces, yo les muestro la calculadora para que ustedes me crean, ¿no? Que el cálculo que está puesto allí es 3 medios más el arco tangente de 2 menos el arco tangente de 1. ¿Cuánto me da el resultado? 1,82175. 1,82175 y el 1,82, en vez de 17,5, acá redondean en 18 en el cálculo del graficador. O sea que está bien. Ojo, como es arco tangente, el resultado que me da, el arco tangente de un número es un ángulo. El arco tangente de 1 es 45 grados. ¿Por qué? Porque la tangente de 45 vale 1. Entonces el arco tangente de 1 es 45 grados. Si yo no lo tengo en el modo circular, estoy haciendo 3 medios menos 45 grados, menos, bueno, no es 45, menos el ángulo ese en grado, menos, por eso me daba un valor malo. ¿Por qué? Porque no estaba en el modo circular, en radianes. Cuando lo puse en radianes, ahí me dio el arco tangente de 2, expresado no en grados, sino en
radianes. El arco tangente 2 debe ser unos 63 grados. Fíjense, yo pongo modo 3, lo tengo en grados, entonces cuando yo pongo arco tangente de 1, ¿sí? Así lo escribimos en la calculadora, arco tangente de 1, y me dice que es 45. Cuando yo voy y le cambio el modo este y lo pongo en modo 4, y hago arco tangente de 1, ¿sí? Si hago arco tangente de 1, ahora en el modo circular, me dice que da un cuarto de pi, o sea, un cuarto de 180 grados, o sea, 45 grados. ¿Eh? Si pongo arco tangente de 2, me da 1,107, pero eso que son radianes. O sea, que yo para pasarlo a grados tendría que multiplicar por 180 y dividirlo en el número pi. ¿Sí? Multiplico por 180 y divido en pi. Cuando aprieto el igual, es lo que yo más o menos le decía, 63 grados. Bueno, esto es algo que ustedes como profesores de matemáticas no deben desconocer y que tienen que ir trabajando con esto cada vez que tengan la oportunidad, porque es muy importante que dominen las funciones trigonométricas, los valores y los modos, porque ese es... A ver, cuando van al aula, por ahí hay un alumno hijo de, o porque va a un profesor particular, o porque es más despierto que el resto y lo sabe y lo pone en un aprieto. No me lo contaron, lo viví. O sea, los alumnos preguntan, profe, ¿cómo es esto y cómo es esto y dónde salió? Y uno tiene que tener la herramienta y no mentirle, por supuesto. Pero esto no lo sé, a ver la clase que viene, averiguo y le digo que o no me salió el ejercicio y voy a ver qué pasó. Digo que no me lo contaron, lo viví porque yo en sala de profesores durante muchos años que he compartido con mis colegas, profesores de matemáticas, que en sus conversaciones fulanita le decía a menganita, ¿qué estás viendo? Estoy dando tal cosa, no, eso no lo doy, no te metas, no, porque no lo van a entender, se hace un lío, entonces no de modo circular, de casualidad que identifican qué son los grados y cómo se miden, y bueno, listo, dale seno y nada más. Que vean, que verifiquen y punto. No te metas con las funciones inversas porque es lío. Y así, esto que yo les estoy contando, que lo he vivido en el aula, en los colegas, así va pasando y así les va a pasar a ustedes. Que si no dominan un tema, les va a provocar un poco de miedo, y ese pánico escénico que tiene alguien cuando sale frente al público, cuando está frente al alumno, decir, bueno, yo no me voy a meter en esto porque si me preguntan no sé qué voy a decir, otros son un poco más cara dura, inventan cualquier cosa. No, esto es muy difícil, esto es de ingeniería, no te metas con esto después, cuando estudié. Y bueno, y hay muchas excusas. Pero por eso primero tengo que aprender yo. Tengo que aprender cosas con mayor profundidad que las que voy a enseñar, porque tal vez lo que yo les enseño a ustedes, sí, yo lo tengo que dominar, lo tengo que saber, si no, no podría estar acá frente a ustedes. Entonces tengo que saber un poquito más. Y si alguna vez me sorprende algo que no lo sé, que me ha pasado un montón de veces, a ver, esto no lo vi, no sé, me ha pasado en algunos ejercicios, no saber por qué no me daba y resulta que era por un signo, no me di cuenta, nadie me avisó, nadie se dio cuenta, bueno, hasta que encontramos la solución. Entonces es muy importante que manejen la tecnología porque resulta que ahora el chico va a poner en la calculadora y va a decir, profe, no es eso, lo que usted acá me está diciendo que da esto otro. Y van a tener que tener herramientas para contestar.
Y hoy en día, lamentablemente, es así. Hoy el chico agarra la ecuación esa, pone el Photomax, que ustedes lo deben conocer, hay algunos software donde ustedes escanean la ecuación y se los resuelve automáticamente. Y les da los pasos, algunos pasos intermedios, pero tenían en mi celular, después lo borré por el tema de la memoria, después no dejaba subir y bajar cosas, tenía el Photomax, que era bastante rápido y muy útil, porque por ahí uno necesita un resultado rápido, está corrigiendo un examen y no se pone a resolverlo uno, paso por paso, yo quiero rápido ver cuánto da porque estoy corrigiendo y listo. Y los chicos eso ya tienen acceso, entonces no podemos quedar pegados nosotros y no poder justificar. Esta justificación que les estoy dando yo del cálculo del área es lo que viene después, no importa, no tengan miedo, ya lo vamos a aprender a hacer. Pero fíjense que yo les he mostrado que con el graficador puedo obtener la respuesta y con la calculadora también. Entonces, yo en el graficador saqué el resultado, porque puse la función, pedí que integre entre 1 y 2 y me dio el resultado. Entonces la función que yo integré, que es esta que está acá, la evalué entre 1 y 2 y me dio el mismo resultado. Por lo tanto, yo estoy seguro que está bien. Una vez que terminen el curso, van a tener justamente esta posibilidad de ustedes dominarlo y hacerlo de diferentes formas. No hay una sola forma. Yo les muestro. En el graficador se lee ahí abajo. Bueno, algunos tal vez tienen celular, se les va a complicar la visión, pero ahí abajo donde dice integrar y todo eso aparecen las opciones. Y en esas opciones me aparece un cuadrito donde dice integración y dice método de Simpson, método de los trapecios, sumas izquierdas, rectángulos superiores, rectángulos inferiores, sumas derechas. O sea que no está resuelto, esto está resuelto en el software por un método llamado método de Simpson. Pero si yo cambio el método y pongo método de los trapecios y le doy a aceptar, fíjense que el valor abajo de 1,8218 sigue siendo el mismo. Quiere decir que no hay diferencia en el cálculo. Si yo pongo el método de rectángulos superiores y pongo a aceptar, y le doy a calcular, me da lo mismo, pero vamos a hacerlo de nuevo, desde 1 hasta 2. No, los valores en cualquiera de los métodos no tiene diferencia entre cualquiera de estos métodos, sumas derechas, sumas izquierdas, ahí cambió. Con el método de sumas izquierdas cambio de 8218 a 8217. ¿Por qué? Porque dentro de estos métodos no son todos iguales, y va a depender de la precisión y de la cantidad de cálculos que hace. Dice especificar número de segmentos ahí, y ahí dice 34.464 segmentos. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que la máquina ha separado acá entre 1 y 2 en 34.000 rectangulitos chiquitos y los sumó. Para ahora nos parece algo rarísimo. En realidad es como si ustedes hubieran agarrado la hoja, hubieran cortado la función y después fueron cortando con una tijera, todo en tiritas. Y cada tirita es como si fuera un rectángulo chiquito, y le calculan el área a cada rectangulito y suman los 34.000 papelitos, y esa superficie total es de ese valor de 1,8217. Y con el método de Simpson cambia a 8218. Bueno, después vamos a ver qué son y de qué se tratan esos métodos, que nosotros vamos a ver justamente de cómo se llega a ese integral definido. Pero estamos apuntando a eso. Ustedes me dicen, ¿para qué nos sirve el integral indefinido? Y para nada, para practicar derivadas, para hacer un algoritmo que tiene que ver con las derivadas. La aplicación que tiene es la integral definida. La integral definida me permite calcular un área.
Y el área esa puede representar un trabajo, una energía, un rendimiento, no desde el punto de vista de la física, el rendimiento físico de la persona, sino el rendimiento de un motor. Pero no es todo a la ingeniería. Yo siempre doy ejemplo de ingeniería, obviamente. Pero también tiene aplicaciones en la economía. Y se usan integrales. Y se usan derivadas. Porque las variables económicas se pueden traducir generalmente en funciones polinómicas, y esas funciones polinómicas nos permiten a nosotros optimizar los recursos, maximizar las ganancias. Entonces vamos a encontrar máximos y mínimos, pero también vamos a encontrar integrales. Y las integrales nos van a permitir unos cálculos financieros. Está bien, esto es al nivel muy alto de economistas teóricos que hacen análisis con variables más complicadas, no es cualquiera. No están en los gobiernos como los contadores que tenemos nosotros, ni los economistas que tenemos nosotros. Están en las fundaciones, como la Fundación Mediterráneo en Córdoba, están en Harvard, están en lugares donde estudian la economía desde un punto de vista muy teórico y muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Pero bueno, nosotros no vamos a llegar a eso, tal vez. A alguien alguna vez le toque llegar o estar en esas lides. Y ya ha pasado, porque yo he tenido varios alumnos, exalumnos míos, profesores de matemática que están estudiando en LUNLAR, contador público. O cualquiera de las otras dos, que son casi lo mismo, licenciatura en economía o licenciatura en administración. Y en algún momento tal vez se les cruce alguna aplicación de la matemática en la matemática financiera, la matemática del cálculo financiero. Hay un libro, a ver si lo tengo en mano, que también sería importante que ustedes lo tengan en su biblioteca. Es un clásico de la matemática y no es muy común en los profesores de matemática. Matemática financiera normalmente les enseñan los contadores. Yo enseñé muchos años matemática financiera en la EPET número 1, en Tecnicatura en Administración de Empresas. ¿Y qué hace un ingeniero dando matemática? Es más, cuando iba a las reuniones de departamento, yo iba con mi materia del departamento de matemática y me sacaban corriendo. Decían, no, esa materia es del departamento contable, se le enseña a los contadores. Como que no cuadraba que yo, ingeniero, esté dando matemática financiera y encima esté dentro de un departamento que no correspondía, que era el contable. Pero tiene una matemática muy interesante este libro, Matemática para Administración y Economía, de Weber, y tiene todas aplicaciones desde el punto de vista de la economía. Quiero por mostrarles por pura curiosidad. ¿Ven lo que dice ahí? Costo marginal, costo total y expresiones con derivadas. Esto es una aplicación del análisis matemático en efecto de los impuestos sobre la operación del monopolio, así es el título. Fíjense que usa funciones donde aplican derivadas. Esto es un poco más complicado que las derivadas que vemos nosotros. Porque no hay una sola variable, hay muchas variables.
Y lo último, para que se queden tranquilos, ahí abajo dice excedente o no sé qué, o superávit del productor. ¿Y qué hay más abajo? Un integral. Fíjense que la última fórmula es un integral. O sea, esto no porque no me van a creer, pero si no se los muestro, en este libro vemos todo el análisis matemático, pero aplicado a la economía. Entonces el día de mañana puede venir un alumno que esté estudiando algo de economía y tiene dudas porque no puede resolver un integral, porque no puede resolver una derivada. Y bueno, uno leyendo se va metiendo en el tema de la economía. Yo enseñaba más bien la parte del cálculo financiero en lo que se refiere a interés simple, interés compuesto, descuento simple, descuento compuesto, después imposiciones, rentas, amortización. Conceptos que son bastante interesantes para conocer uno, porque le sirve a uno, cualquier persona que no necesariamente tenga estudios, a veces necesita de la matemática, necesita que alguien le dé más o menos una idea, por ejemplo, de lo que es amortizar un bien. Y bueno, ¿qué es amortizar un bien? Bueno, ustedes habrán escuchado por lo menos alguna vez la palabra amortizar. ¿Y qué significa así en términos así, no tan técnicos? Y bueno, yo me compré un taxi y lo puse a trabajar. ¿Qué significa que tengo que amortizar ese capital que invertí? Que tengo que ponerlo a trabajar para que me devuelva la plata que yo gasté en ese vehículo. Entonces yo invierto hoy 1,5 millones de pesos, más la licencia gasto 2 millones de pesos y pongo un taxi a trabajar. Dentro de 10 años, lo lógico sería que entre 5 y 10 años, la ganancia del taxi me devuelva la inversión que yo invertí. Entonces, dentro de 10 años, por ejemplo, 8 años, bueno, listo, yo ya recuperé todo el capital que invertí. Y además me queda todavía el vehículo hecho pelota, pero me queda un cierto capital porque no va a valer 2 millones dentro de 8 o 10 años. Capaz que por la inflación valga más o menos, pero voy a recuperar algo. Lo invierto en un terreno, construyo un par de departamentos y esos departamentos a mí me empiezan a devolver, el alquiler me empieza a devolver. Entonces ahí estoy amortizando un capital. Entonces se hace con cálculos de matemática financiera. Y allí se aplican muchas cuestiones matemáticas. Y ni quieren saber la cantidad de cosas que se aplican a matemáticas. Hoy poder tener ustedes a mano el Google, que no lo tenía yo cuando estudiaba, y esto lo fui aprendiendo por el camino. Hoy ustedes googlean y sacan aplicaciones de matemáticas en millones de cosas. Donde poder mostrarle al alumno que esto, así como yo les muestro el libro y les digo, miren, esto se usa acá, ustedes también googleando van a poder encontrar eso y muchas otras cosas para poder transmitirle al chico que si aprende matemática va a poder dominar muchas cosas. Bueno, creo que me estoy excediendo. ¿Otra duda? No, profe, por ahora no. Yo sí, profe, tenía duda en la de por sustitución en la 41 y 42. Veamos. Espere primero. Por sustitución. Mire que yo no lo sé a todos, son un montón. Claro, 41 y 42. Bueno, veamos. Claro, porque son genéricos, no hay un valor X elevado a un determinado valor.
41 dice n sobre a elevado a la n. Así es. Y la 42, ¿está bien lo que digo? ¿Es esa ecuación? Sí, profe. E elevado a la n tita al cuadrado. Diferencial de tita. Bueno. Vamos a poner la pantalla. Ya me pareció. Arriba. Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno. Este n podría ser 5 sobre a a la quinta por x. Entonces, como está en el denominador, esto lo tengo que llevar al numerador. La n es una constante, sale fuera del signo integral. Y ahora tengo a elevado a la menos n por x diferencial de x. ¿Por qué? Porque cuando invierto le cambio el signo al exponente. Esto es una propiedad que ya conocen. Entonces la sustitución de la variable sería que este menos n sobre x lo llamemos u. Entonces el diferencial de u va a ser una constante. Por x la constante. Por el diferencial de x. Ahí le va a quedar diferencial de u sobre menos n igual al diferencial de x. Entonces la integral va a ser n por a elevado a la u por el diferencial de x, que es igual al diferencial de u sobre menos n. Entonces, este n es una constante que está viendo acá, sale en el denominador y se va a simplificar con esta n. Entonces me va a quedar el signo menos adelante. Menos la integral de a a la u diferencial de u. Que usted lo debe ver en la tabla, que dice que la integral de a a la x diferencial de x es igual a la x sobre el logaritmo natural de a. ¿Verdad? Entonces, esto va a ser igual a menos, y la integral de a la u va a ser a la u sobre el logaritmo natural de a. Más la constante. Después reemplaza. ¿Quién es? Menos a elevado a la u es menos Menos n n. sobre el logaritmo natural de a más la constante. Así debiera haber quedado. Entonces, cuando yo derivo, deriva de a la, esto es una constante, menos 1 sobre el logaritmo de a, derivo a la x, la derivada es a la x por el logaritmo de a. Con eso simplifica el logaritmo de a y me queda a la menos nx. Y como es exponente negativo, pues invertir y va a quedar en el denominador como estaba acá, perdón. Estaba acá en el denominador. Bueno, pruebe derivando y va a ver que va a llegar a lo mismo. Con este signo. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí, esta profe. integral es parecida, nada más que acá lo que hacemos es aplicar potencia de otra potencia. Entonces tendría e elevado a la 2 por n por tita diferencial de tita. No se asuste por el tita, porque es como si estuviera e a la 2 n por x por diferencial de x. La variable es otra. Y esto como si estuviera e elevado a la 3x. El asunto es que yo conozco la integral inmediata que dice que la integral de e a la x diferencial de x es a la x, a la constante. Porque la derivada de a la x es a la x. Pero acá tengo e a la algo por x. Entonces esto es lo que tengo que sustituir y decir, bueno, esto lo voy a llamar h. Ahora lo podemos llamar x. Y digo,
2n tita es igual a x. Por lo tanto, si derivo respecto de tita, 2n es una constante por x, la derivada es la constante. Entonces, en el caso es 2n por diferencial de tita. La derivada de x es 1 por diferencial de x. Antes estábamos acostumbrados al revés, poníamos y en función, u en función de x, ahora ponemos x en función de tita. Bueno, ¿qué tengo que reemplazar? El diferencial de tita es igual al diferencial de x sobre 2n. Entonces, cuando voy a la sustitución, me queda la integral de e a la x, porque a todo esto lo llamé x, por el diferencial de tita, que vale diferencial de x sobre 2n. El 2n sale fuera del signo integral, y la integral de a la x es a la x, más la constante. Pero x es 2n tita. Por lo tanto, el resultado es 1 sobre 2n por e a la x, que vale 2n por tita. Si usted quiere, todo elevado al cuadrado, total potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes, más la constante. Pruebe, derive esto en función de tita, y tiene que llegar a esa expresión. Pero bueno, esto es otra de las cosas que nos cuesta un poco. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta trabajar. Cambiar el nombre a las variables nos marea un poco, y cuando hay constantes, cuando hay, en vez de constantes numéricas, constantes que las ponemos en letras. Y no se tienen que asustar, es como si ese n hubiera sido un 5, a las 5 tita. Toda letra que anda dando vuelta por ahí, una de ellas, la que tomamos como variable, que normalmente es x. Si no hay esa, bueno, obviamente esto es lo que me indica cuál es la variable. Si hubiera dicho el diferencial de n, entonces n era la variable y tita era una constante cualquiera, y la considero como si fuera un número. A la hora de derivar, a la hora de integrar, la aplico como si fuera un número cualquiera. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, sigan practicando. Y nos vemos mañana. A ver si juntamos un poquito más de dudas. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Seguimos haciendo,